La ciudad santa es Roma, ¿no? Jerusalén. La ciudad santa durante 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. 3 años y medio. Bueno. El atrio es un patio. Sí. Ahorita voy a mostrar varias diapositivas para que quede súper claro. Y dice, y que mide también o cuenta a quiénes, a los que adoran en él. ¿Quiénes son los que adoran en él? Se refiere al remanente de judíos creyentes en el Mesías. En ese tiempo que va a llegar, va a haber un remanente de judíos que van a creer en Cristo, ¿cierto? Y también gentiles. Por ejemplo, los 144,000 judíos sellados hacen parte del remanente. ¿Se acuerdan que se les pone en la frente el nombre del Padre y del Cordero, el sello? Se les pone el del Cordero porque van a ser ya creyentes en... Y entonces este remanente pues va a adorar en el templo reconstruido, o también se llama el tercer templo, el que va a ser reconstruido. Este mismo templo que va a ser reconstruido es el que será profanado ¿por quién? Correcto, por el anticristo. ¿Se acuerdan que en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice que el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo de pasar por Dios? Sí. Él se va a sentar a los 3 años y medio, en la mitad de los 7 años de la tribulación. Se va a sentar en el templo como Dios, la abominación desoladora, ¿se acuerdan? Y que hacen una imagen de él que habla y que pone a los judíos a que tienen que adorarla. La abominación desoladora es en este mismo templo que va a ser reconstruido. A ver, aquí viene una cosa importantísima. ¿A ustedes cómo les parece la reconstrucción del templo? Algo bueno, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. La mayoría de cristianos dicen, no, es hermoso. Uy, que los judíos reconstruyan el templo, claro, eso es bellísimo. Hermoso. ¿Sí? Y si yo les digo que la reconstrucción del templo es un rechazo de Cristo. Porque ya tenemos entrada libre a Cristo. Correcto, es un rechazo a Cristo. Lo que pasa es que como los judíos todavía no han aceptado a Cristo, ¿sí? Entonces ellos siguen todavía con el templo y haciendo sacrificios de los corderitos y todas las cosas. Entonces ellos van, cuando se construya, que va a ser construido durante los primeros 3 años y medio, cuando está todo así que llaman en paz, ahí será reconstruido. Ellos van a seguir con los sacrificios y las ofrendas quemadas y todas las cosas, y quemando corderos y todo eso. Acuérdense que eso era un tipo, una figura o una representación del sacrificio que hizo Cristo. ¿Se acuerda un cordero y que derramaban la sangre y todo eso? Porque dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ellos van a seguir todavía en la tribulación con eso, con los sacrificios. Por eso dice en Daniel, cuando vimos los capítulos de Daniel, del anticristo, dice que el anticristo llegará y ¿qué? Y cesará o terminará con los sacrificios y las festividades de los judíos. A los 3 años y medio llega y dice, no más, haré ahí. Entonces eso no es nada bonito que reconstruyan el templo, no hay que estar rechazando a Cristo, porque Cristo él es el cordero que murió allá en la cruz, derramó su sangre, ya no se necesita con animales. Un animal dice la Biblia que no puede quitar pecados, solamente el Señor. Pero él dice, entonces si ven que no es tan bonito, reconstruirá a Jerusalén. Además que ya no necesitamos un templo. ¿Por qué? Que nosotros somos el templo de Dios. 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19 dice que
que nosotros somos el templo de Dios y somos el templo del Espíritu Santo. Y hay otro, mejor todavía, que dice en Hechos 17:24. En Hechos 17:24 dice que Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre. La palabra medir no se está refiriendo a que, míralo, a él tiene tantas... Bueno, encontré dos interpretaciones. La palabra medir en unos dicen que se refiere a permanecer, ¿no? A que el templo permanezca. Y otros dicen que medir se refiere al juicio. Porque es que Dios manda también ese juicio. ¿Por qué? Porque ahí están rechazando a Cristo. Bueno, ¿se quedó clarito? Sí. Entonces, mire, aquí rápidamente vamos a ver unas. ¿La tapo o no? Mire, aquí solamente estaría el templo o santuario, no se ve el atrio. Del lugar santo, mire, lugar santo, lugar santísimo. En el lugar santo estaba ¿qué? El candelabro ese de 7 brazos, que se llama ¿cómo? La menorá, menorá. Allá estaba, dice, panes de la proposición, la mesa con los panes de la proposición. Y este es el altar, este es un altar diferente del que está en el atrio. Este es el altar del incienso. Ahí es donde se quemaba el incienso. ¿Ya? Y hay un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué estaba? El arca de la alianza o el arca del pacto. Y había querubines y todas las cosas. Eso lo alcanzamos a ver hace como 3 años, cuando vimos lo del sumo sacerdote. Yo creo que casi 4 años. Entonces, lugar santo, lugar santísimo. Al atrio podían entrar, ¿quiénes? Al atrio o patio podían entrar, ¿quiénes? Todos. Al lugar santo solo podían entrar los sacerdotes. Y al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. Y solamente una vez al año entraba. Una vez al año. Eso es bonito, eso tiene muchas... Pero es que eso, mejor dicho, no quisiera... Lugar santo, otra vez, lugar santísimo. El velo de la menorá, la mesa con los panes de la proposición, el altar del incienso, donde quemar el incienso, el arca de la alianza en el lugar santísimo con los querubines, el arca del pacto. Ahora sí, más rápido. Mire, así era, más o menos. Sí, porque eso no era un templo de piedra y todas las cosas. Sí, eso lo hacían. Ahí en la Biblia dicen los materiales y todo. Entonces mire el altar de los sacrificios donde quemaban. Aquí se ve una ovejita, mire. Allá entrando por esa puerta también se ve otra ovejita que va al... ¿Sí? Allá las quemaban. Allá hay una fuente de agua. Y allá en ese templo santuario estaba dividido en 2. Lugar santo, lugar santísimo. Este que sigue es muy parecida, miren, en el desierto. Entonces mire el altar de del holocausto o de los sacrificios. Y allá el lugar santo, el lugar templo, el atrio. Toda esta zona es el atrio. ¿Sí? Este ya es ya es moderno. Lo mismo pero moderno. Las mismas. Otro. ¿Qué es esto? La mezquita de Omar, o la cúpula de la roca, o el domo de la roca. Es esa de los musulmanes, ¿no? Que está en el monte Moriah. ¿Cuál le quedaba? ¿Por qué se llama el domo de la roca? El que me diga, mejor dicho. ¿Sabes? Porque sobre esa roca es que se dice que Abraham, sobre esa roca sacrificó iba a sacrificar, sí, al hijo, a Isaac, que ahí está la roca, bueno, donde iba a sacrificarlo. Aquí alcanza a verse esto que es el muro de los lamentos, alcanza a verse ahí un poquito, y aquí sí se ve bien el muro de los lamentos, ese, ¿ya? Que ese es
¿cómo se llama? Una muralla. Una muralla del templo que había y que quedó. Entonces eso hay una pelea porque los judíos quieren construir el templo, pero tiene que ser allá donde está la mezquita, ¿sí? Pero como el anticristo llega y hace un pacto de paz, ¿cierto? Con los judíos, con los árabes, con los palestinos, con todas las naciones del Medio Oriente, pienso yo, en mi opinión. Algunos dicen que es que lo construyen, algunos dicen que es que lo construyen al ladito de la mezquita, ¿cierto? Pero también puede ser que es que el anticristo, como llega y hace paz, entonces dice, no, venga para acá, y a la buena hace que se quiten y deben construir. ¿Quién sabe cómo será eso? Pero bueno, esa es la pelea que hay. Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 4. Dice, y aquí entonces empiezo a... No vamos bien de tiempo. Y daré a mis 2 testigos a que profeticen. ¿A que profeticen qué? Durante 1260 días vestidos de silicio. 1260 días, ¿cuánto es? 42 meses. O tiempos y medio tiempo. O 3 años y medio. De una vez aclaremos, antes que me olvide lo que tengo que decir. Los 2 testigos van a predicar, ¿cierto? Ellos lo que van a hacer es a predicar, profetizar. Entonces, los 2 testigos van a predicar durante los últimos 3 años y medio. ¿Ya? Durante los 3 años y medio finales. Recuerden que la tribulación son 7 años. Y esos 3 años y medio finales se llama ¿cómo? La gran tribulación. Bueno, dice vestido de silicio. ¿Qué es el silicio? El silicio era una tela áspera, hecha de pelo de cabras y de color negro, correcto, Rosalba, por lo cual se usaba para llevar luto. Por eso algunas versiones de la Biblia no dicen vestidos de silicio, sino vestidos de luto. ¿Ya? Como los católicos, cuando muere la familia. Eso. Con el vestido negro guardando luto. Ahora casi no. Estas vestiduras ásperas eran usadas para penitencia o también como símbolo o señal de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de quiénes? De los que ellos les van a predicar. Bueno, entonces Apocalipsis capítulo 11 versículo 4. Ah, ya. Estos 2 testigos son los 2 olivos. Le está diciendo clarito, ¿no? Son o representan los 2 olivos. Los 2 olivos se refiere a los árboles de olivo, ¿no? Y los 2 candeleros, o sea, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de toda la tierra. Entonces vamos a ver un texto en el Antiguo Testamento donde Zacarías ya hablaba de estos 2 testigos. Igualito, está igualito el texto casi. Zacarías 4, versículos 11 y saltamos al versículo 14. El 11 y el 14. Dice, hablé una vez más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y él me respondió, estos son los 2 ungidos. Si está diciendo los 2 ungidos, se está refiriendo a personas. Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En Apocalipsis dice igualito, ¿no? Que están de pie delante del Dios de toda la tierra. Entonces, Zacarías, se lo digo más claro, lo integré de varias Biblias para que quede más claro.
¿Qué significan estos dos árboles de olivo que están a la derecha y a la izquierda del candelabro? Estos son o representan a los dos seres celestiales que fueron ungidos con aceite. ¿Qué significa el aceite? El Espíritu Santo, que fueron ungidos con aceite, que están delante del Señor de toda la tierra y han sido consagrados para su servicio. O sea, Zacarías ya estaba hablando de estos dos testigos de Apocalipsis. Entonces, hay mucha discusión sobre la identidad de estos dos testigos, ¿sí? Yo les menciono qué dicen. Hay muchos que dicen que los dos testigos son Enoc y Elías. Ahorita no puedo, digamos, entrar a decir por qué sí, por qué no. Otros dicen que es Elías y Juan el Bautista. Lo que ustedes leen, por ejemplo, de los autores que son estudiosos del Apocalipsis, todos dicen que son ¿qué? La mayoría dicen que son Moisés y Elías. Y vamos a ver argumentos, ¿no? No es ahí que yo digo, bueno, sí. Y entonces vamos a ver que estos dos hombres, estos dos testigos, van a hacer señales. ¿Qué son señales? Milagros, correcto. Semejantes a los milagros efectuados por Moisés en Egipto y por Elías en los tiempos de Acab. Por eso es que se dice que son los dos testigos. Y el profeta Elías, muchos dicen que tiene que ser uno de ellos porque el Antiguo Testamento lo profetiza, lo predice. ¿En dónde lo predice? En Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice que Elías vendrá antes de que llegue el día del Señor. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Entonces de aquí dicen que este es el argumento más poderoso. Dice, he aquí, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? He aquí, o sea, miren, yo les envío al profeta Elías antes de que venga o que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Nosotros vimos que el día del Señor, les dije varias interpretaciones, ¿no? El día del Señor se refiere a los 7 años de la tribulación. Muchos dicen el día del Señor, los 7 años de la tribulación. Otros dicen, como para este caso, el día del Señor es la gloriosa venida de Cristo, cuando terminen los 7 años de la tribulación. ¿Sí queda claro? Que el día del Señor es el día del regreso de Cristo a la tierra, literalmente. Entonces, antes de que venga el Señor, va a venir Elías, y Elías va a estar en los 3 años y medio finales. Yo les envío al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él, versículo 6, o sea, Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, él hará que los padres y los hijos se reconcilien, mejor dicho. No sea que yo venga y hiera, o dice la Valera 60, o castigue la tierra con maldición. Pero hay un texto muy lindo donde el Señor Jesucristo también lo dice. Son argumentos de peso, no son. En Mateo capítulo 17, versículo 11. Mateo capítulo 17, versículo 11, dice el Señor Jesucristo: Elías vendrá primero. ¿Primero que quién? Primero que él. Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Eso es mucha hermosura. Yo me emociono cuando... También se dice que, sí, yo me emociono, ¿verdad? Cuando veo otras cosas tan perfectas, esa correlación, esa coherencia que tiene la Biblia. También se dice que son Moisés y Elías, ¿por qué? Porque ellos aparecen juntos en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan?
Mateo 17, versículos 1 al 3. Y como ya fueron arrebatados. Elías fue arrebatado. Por eso lo puse, por eso puse esa fotico, ¿no? Se me olvidó decirles, porque es que Elías fue arrebatado al cielo, sin morir. Eso está en Elías, eso está en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Menos mal me acordaron. Mateo 17, del 1 al 3 dice ¿qué? 6 días después, no importa después de qué, porque nos interesa lo que sigue. Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Jacobo también recibe el nombre de, correcto, Santiago. Y Santiago o Jacobo y Juan eran hermanos, que lo llamaban ¿cómo? Correcto, ¿no? Los hijos del trueno. Y se llevó a los tres. Ahí no se ven los tres, porque como la corté para poder que me cupiera todo eso, entonces no se ve el tercero que estaba acá. Y lo llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró. ¿Qué se transfiguró? Se transformó, correcto, delante de ellos, y su rostro resplandeció, brillaba como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso no es argumento para decir que el ángel porque le resplandecía era que el Señor Jesucristo, porque a Moisés también le... ¿Se acuerdan? Una parte donde dice que le brillaba la cara y que le tocó ponerse un velo para que no vieran ese resplandor. Bueno, y he aquí, o sea, miren, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. O sea, los tres discípulos vieron a Moisés y Elías conversando con Jesús. ¿De qué hablaron? Esas son de las preguntitas que yo tengo para hacerle Dios en el cielo. ¿Qué hablaron ahí? Sí, no, hay preguntas que uno dice, no, yo quiero saber, que me aclare. Apocalipsis capítulo 11, versículo 5. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿Qué es devora? O sea, consume por completo a sus enemigos. Pollo asado, mejor dicho. Y si alguno quiere hacerles daño, él debe morir de la misma manera. Sí, Dios va a juzgar en el acto a quien intente dañar a los dos testigos. Y otra cosa, se me olvidó decir, ellos van a ser, durante esos 3 años y medio, van a ser inmortales. No mueren por nada. En esos 3 años y medio. Porque ahorita vamos a ver cuándo mueren. Apocalipsis 11:6. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo. Aquí todo en amarillo porque todo es importante. A fin de que no llueva durante los días de su profecía. O sea, para que no llueva durante el tiempo en que estén predicando. Y también tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir o azotar la tierra con toda clase de plagas. Las plagas se llaman ¿cómo? Calamidades. Dice, cuantas veces quieran. Entonces, ahí tenemos argumentos para decir que son Moisés y Elías. Porque Elías fue el que le anunció al rey Acab, eso está en el Antiguo Testamento, que durante 3 años y medio no llovería en la nación de Israel. O sea, Elías retuvo la lluvia sobre la tierra durante ese tiempo mencionado. Y los 2 testigos van a ejercer un poder como el que tuvo Elías, porque ahí dice que también van a tener que, tendrán el poder ¿para qué? Para hacer que no llueva durante los días de su predicación, 3 años y medio. Elías también hizo descender fuego del cielo para que consumiera el altar, también en los días de Acab, ¿cierto? Y aunque no es una cuestión muy exacta, pero fíjense que sale fuego de la boca de ellos, o sea, hay una relación con el fuego también. Bueno,
Los juicios de estos dos testigos también son muy semejantes a los que ocurrieron en Egipto en los días de Moisés. Un ejemplo, Éxodo capítulo 7, versículos 19 al 21. Éxodo 7, versículos 19 al 21, donde Moisés convirtió las aguas en sangre. Y por último dice que los dos testigos podrán ¿qué? Azotar la tierra con diversas calamidades o plagas cuantas veces lo deseen. Bueno, versículo 7. Cuando hayan acabado o concluido de dar su testimonio, o sea, cuando los dos testigos terminen de predicar el Evangelio, ¿sí? Cuando terminen, cuando hayan cumplido su misión, mejor dicho, ¿qué pasa? La bestia que sube del abismo, ¿qué hace? Hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y entonces, lo que dicen algunos autores es que el abismo es el lugar donde habitan ¿quiénes? Los demonios. ¿Esta bestia quién es? El anticristo. ¿Se acuerdan que lo vimos en Apocalipsis 13? Es la bestia del anticristo. Como dicen que muere a los 3 años y medio, él va al abismo. A los 3 años y medio va al abismo, y allá es donde se posesiona a él Satanás. Y entonces ya sale, pero mejor dicho, con el cobre pelado, como dicen. Sí, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Hará guerra no quiere decir que se va con tanques de guerra y con misiles y todo eso contra los dos testigos, ¿no? O sea, que los atacará. En Daniel 7:21, ¿se acuerdan cuando vimos este capítulo de Daniel 7, el de las bestias, y que vimos una cuarta bestia que se refería al Imperio Romano, que dice que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, pero nos interesan los 10 cuernos, y que vimos que los 10 cuernos eran semejantes o similares o iguales a los 10 dedos de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Bueno, ¿qué decía? Que de los 10 cuernos salía un ¿qué? Correcto, no, salía un cuerno pequeño, que ese es el anticristo. O sea, Daniel estaba diciendo, hablando sobre el anticristo, y decía que él veía aquel cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía. Contra los santos, o sea, los santos de la tribulación, los mártires de la tribulación, ahí está incluyendo los dos testigos, y los vencía quiere decir que los, ¿cómo decimos aquí? Los pasa al papayo. Bueno, los habitantes de la tierra van a considerar a los dos testigos como enemigos públicos, ¿ya? Porque todos los que estén en ese momento, ya dijimos quiénes son, ¿no? Cuando suene la séptima trompeta y se inician las copas, ya están ahí, son los que tienen la marca del anticristo. Ahí ya esos están los que no se arrepienten, ya no echan para atrás. Vimos 3 textos donde dice, y no se arrepintieron, y no se arrepintieron, ni aún así se arrepintieron. Y entonces van a ser torturados, van a ser afligidos por la predicación de los dos testigos. Por eso los van a considerar, mejor dicho, enemigos públicos. Otra cosa que no se me pase. Los 144,000 judíos sellados, la misión de ellos es predicar, ¿cierto? ¿En qué sitio van a predicar? ¿Todo el mundo? Correcto. Ellos van a predicar por todo el mundo. Los dos testigos, ¿dónde van a predicar? A los judíos, y principalmente en Jerusalén. ¿Oyó? Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los que saben. No, y por el contexto bíblico. Uno lee la Biblia y se da cuenta que están hablando solo de Jerusalén. Dice, Siempre habla de Jerusalén.